Muy buenas tardes. Hoy damos inicio a una nueva cápsula de tutoría procesal. Hoy nos referiremos al emplazamiento. El emplazamiento es el llamamiento que se efectúa a una persona con el fin de que comparezca en juicio a defenderse o hacer uso de sus derechos. Ello se encuentra consagrado en los artículos 258 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en cuanto a los elementos del emplazamiento, tenemos que el emplazamiento se compone por dos elementos: la notificación, por un lado, y el transcurso del tiempo, por otra. En cuanto a la primera, tenemos que practicada la notificación en forma legal al demandado de la demanda y de la resolución recaída en ella. Además de ello, el transcurso del plazo que la ley concede al demandado para que concurra a defenderse. En una hipótesis seguida tenemos los efectos del emplazamiento. Desde que se notifica la demanda en forma legal al demandado, la resolución que ha recaído en ella, se produce la relación procesal de las partes entre sí y del tribunal. Además de ello, se producen otros efectos. En primer lugar, crea la carga para el demandado de comparecer ante el juez y de tomar intervención en el juicio promovido. Es una carga y no una obligación, porque la ley no contempla ninguna sanción ni medio para hacer efectivo el llamamiento a defenderse, sino que el juicio se seguirá en rebeldía del demandado, el cual puede comparecer después respetando todo lo obrado. En segundo lugar, tenemos que el demandante no puede proceder al simple retiro de la demanda, sino que solamente puede desistirse de ella. Dicho tema se trató en la sesión anterior. En tercer lugar, tenemos que el juicio queda radicado ante el tribunal en que se presentó la demanda y por ende no puede el demandante iniciar un nuevo juicio en que ejercite la misma acción ante otro tribunal diferente ni en contra del mismo demandado. En cuarto lugar, tenemos que los efectos de la sentencia que se dicta en el juicio se retrotraen a la época de la notificación de la demanda, es decir, los derechos que se declaren en este fallo se reputan que existen desde que la demanda fue notificada legalmente al demandado. Pasando a otro tema, en cuanto al plazo del emplazamiento. Este plazo que la ley le asigna al demandado para comparecer a defenderse no tiene el carácter de uniforme, sino que varía dependiendo del lugar en que funciona el tribunal que conoce de la causa y el lugar en que ha sido notificado el demandado. La primera hipótesis surge si el demandado es notificado en el territorio jurisdiccional donde funciona el tribunal. Este plazo para contestar la demanda será de 18 días hábiles, de acuerdo al artículo 258, el cual indica lo siguiente. El término de emplazamiento para contestar la demanda será de 18 días si el demandado es notificado en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se haya presentado la demanda. Así las cosas, la segunda hipótesis consiste en si el demandado es notificado en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República. Aquí el término para contestar la demanda se aumentará conforme al lugar en que se encuentre. Este aumento es determinado en conformidad a una tabla que cada 5 años formará la excelentísima Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones. Esta tabla se formará en el mes de noviembre del año que precede al del vencimiento de los 5 años indicados, para que se ponga en vigor en toda la República desde el 1 de marzo siguiente. Esta se publicará en el Diario Oficial y se fijará a lo menos 2 meses antes de su vigencia en el portal de Internet del PJUD y en los oficios de todos los secretarios de Cortes y Juzgados de Letras. Ahora bien, la tercera hipótesis se encuentra consagrada en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil y hace la distinción si estamos frente
a la figura de la litis consorcio activa o a la figura de la litis consorcio pasiva. La primera de ellas se produce cuando existe una pluralidad de demandantes. En los casos en que proceda la pluralidad de demandantes, de acuerdo al artículo 18, el plazo para contestar la demanda, determinado en la forma señalada, se aumentará en un día por cada 3 demandantes sobre 10 que existan en el proceso, no pudiendo exceder de 30 días. Dicha hipótesis se consagra, como bien se dijo, en el artículo 260, específicamente en el inciso segundo. Por su parte, si existe pluralidad de demandados, o sea, estamos frente a la figura de la litis consorcio pasiva, nos indica que, sea que obren separada o conjuntamente, el término para contestar la demanda corre para todos a la vez y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a los notificados. Dicha hipótesis es consagrada en el mismo artículo 260, inciso primero.